Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Francisco Valencia Montoya de la carrera de Ingeniería Ambiental, cuarto semestre, y el día de hoy les voy a hablar sobre las disoluciones electrolíticas y no electrolíticas y sus propiedades coligativas. Empecemos. Bueno, para empezar, repasemos lo que son las disoluciones. Bueno, básicamente las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más compuestos químicos. Aquí participa lo que es el solvente y el soluto. El solvente va a ser el compuesto químico en mayor proporción y el soluto o los solutos son los que van a aparecer en menor proporción. Bueno, estos juntos van a formar las disoluciones. Las disoluciones tienen lugar cuando un compuesto se desenvuelve o se junta completamente con otro, pero para que esto suceda, las fuerzas de atracción entre las moléculas del soluto y del solvente deben de compararse con las fuerzas intramoleculares que mantienen la naturaleza del disolvente o del soluto. Estas pequeñas que mantienen la unión entre partículas debe de ser comparable con las que ejerce el contacto del soluto con el solvente. Bueno, las disoluciones las podemos encontrar como gaseosas, sólidas y líquidas, o la interacción de diferentes fases. Entre estas, las de mayor importancia o las que vamos a analizar en esta ocasión son las disoluciones acuosas con solutos no volátiles, en las que el disolvente es líquido y los solutos son sólidos. Entonces, este tipo de disoluciones las podemos clasificar en electrolíticas y no electrolíticas. Las electrolíticas son aquellas en las que cuando el soluto entra en contacto con el disolvente, no solo se disuelve, sino que se disocia. Esto quiere decir que se separa en iones. Esto provoca que estos tipos de soluciones tengan una alta conductividad eléctrica, ya que al tener un número mayor de partículas dentro de la solución, los electrones pueden viajar libremente. El electrolito más común y más conocido es el cloruro de sodio, que al entrar en contacto con el agua se disocia en el catión sodio y en el anión cloruro. Bueno, las no electrolíticas son aquellas que no se disocian, o sea, se pueden disolver, pero no se disocian, no se separan en iones, sino que la presencia de este soluto, del soluto en la disolución, se mantiene su naturaleza como molécula. ¿Sí? Esto provoca que sea de carga neutra, que no tenga una buena conductividad eléctrica. Un ejemplo puede ser el azúcar. Cuando nosotros disolvemos azúcar en agua, pues sí notamos que se disuelve, pero no se disocia, ya que dentro de la solución aún se mantienen las moléculas ya más dispersas, claro, pero se mantienen las moléculas de sacarosa. Bueno, para este experimento vamos a poner 2 botellas de agua del mismo tamaño en 2 recipientes cubiertos de hielo. Uno le vamos a adicionar sal, más o menos unos buenos puños, y al otro le vamos a adicionar azúcar. La misma cantidad, más o menos. El objetivo de este experimento es comprobar que uno formará una solución electrolítica y una solución no electrolítica.
El agua que fue sometida a la solución saturada de cloruro de sodio fue congelada. En cambio, la del azúcar no alcanzó a llegar a su punto de congelación, solidificación. Bueno, entonces estas soluciones en las que el soluto es no volátil tienen algunas propiedades particulares que los expertos han llamado propiedades coligativas. Bueno, la palabra coligativa quiere decir colección, o sea, el efecto colectivo. El efecto colectivo del número de partículas del soluto. O sea, aquí no va a importar la naturaleza del soluto ni sus propiedades, sino más bien su concentración, ya que esta concentración va a tener grandes efectos mediante la interacción con el disolvente. Entonces, las propiedades son las siguientes. Primero tenemos que existe una disminución de la presión de vapor. Esto se refiere a que, bueno, en una disolución, tanto el disolvente como el soluto van a ejercer los dos presión al sistema. La presión de vapor la ejerce el disolvente, ya que es el componente volátil. Entonces nos dice que va a haber una disminución. ¿Por qué? Bueno, esto se basa en lo que viene siendo la ley de Raoult, la cual recordemos que nos dice que la presión de un componente en una disolución va a ser igual a la fracción molar que ocupa dentro de esta disolución por la presión que ejerce este compuesto en su forma pura. Entonces, tenemos, por ejemplo, el agua que ejerce cierta presión dentro del sistema. Bueno, pues va a ser menor, ya que la presión que ejerce el soluto pues va a cooperar para juntos hacer una presión total dentro de la disolución. Entonces esta afecta directamente a otra propiedad, lo que es el aumento de la temperatura de ebullición. Como va a haber mayor número de partículas interaccionando dentro de la disolución, pues va a ser más difícil que el disolvente llegue a la volatización, por lo cual se requerirá mayor temperatura para esto. De igual manera, en el descenso, otra propiedad es el descenso del punto de congelación. Igual, al momento de llegar a la congelación, pues ahora va a costar un poco más, ya que va a haber mayor interacción con el soluto. Otra propiedad es la presión osmótica. Bueno, esta se basa en el principio de la ósmosis. Este principio, pues recordemos, es como que la tendencia que tenemos hasta nosotros mismos como seres vivos al desorden dentro de nosotros. Por ejemplo, para entenderlo, nuestras células tienen una membrana semipermeable que permite el paso de solamente ciertas partículas, ciertas moléculas, e impide el paso y la salida de otros. Por ejemplo, el agua puede entrar fácilmente por esta membrana semipermeable, pero algunos solutos no. Así es que si tenemos un ambiente en el que hay una alta concentración de soluto en comparación a la concentración de soluto que hay dentro de nuestra célula, pues esta va a tender a que el disolvente, o sea el agua, salga hacia donde hay mayor concentración de soluto. Inversamente, si en el medio donde está la célula hay una concentración muy baja de soluto en comparación con la que hay dentro de la célula, pues el disolvente que hay afuera tenderá a tratar de penetrar la célula y provocar lo que viene siendo la lisis. Entonces, pues la presión osmótica es básicamente esto. La discusión de resultados de este experimento que acabamos de hacer la podemos cimentar basándonos en la solvatación. Con eso pudimos comprobar que la solución de cloruro de sodio con el agua sobreenfriada y los hielos sí se trató de una solución electrolítica. ¿Por qué? Bueno, cuando se disuelve el cloruro de sodio
en agua, por ejemplo, generalmente lo hace de forma espontánea a la temperatura ambiente, pero conforme vas aumentando la temperatura, la solvatación va acelerándose, se cataliza. Y bueno, hablando ahora de la disminución de la temperatura, mientras más baja sea la temperatura, más difícil se vuelve la solvatación del cloruro de sodio. Entonces nosotros sometimos o quisimos formar esta disolución a temperaturas muy bajas en el hielo, por lo cual al poner ahí la botella de agua a temperatura ambiente, fue una fuente de calor muy buena para la sal, para el cloruro de sodio, y de ahí obtuvo energía para poder disolverse en el hielo, y pues esto provocó que la botella de agua se diera calor al medio, por lo cual se convirtió en un líquido comprimido. Así es que al sacarlo de ahí con cuidado y al someterlo a agitación, pues tuvimos el resultado de que se congelara, ya que se reacomodaron las partículas, las moléculas, y se cristalizó, se hizo hielo. En el caso contrario, tenemos la solución con azúcar. Esta comprobamos que no era una solución electrolítica, ya que, pues como vimos anteriormente, el azúcar en el agua solamente pues se disuelve, pero mantiene su naturaleza molecular, no se solvata, se mantiene así. Así es que pues no requirió quitarle energía calorífica a la botella con agua a temperatura ambiente que metimos ahí también. La botella, claro, se dio calor, pero no el suficiente para convertirse en líquido comprimido como en el caso de la otra. Así es que lo comprobamos. Bueno, esto es realmente importante y ha ayudado mucho en cuanto a avances tecnológicos. Por ejemplo, estas propiedades coligativas, si son aplicadas de manera correcta, encontramos que en la fabricación de automóviles, por ejemplo, sabemos que el radiador es una parte fundamental del automóvil, debe de mantenerse siempre con agua. Así es que a este radiador le agregamos lo que viene siendo un anticongelante. Uno de ellos es el etilenglicol. Bueno, este ayuda a que el punto de congelación sea muy bajo e igual el punto de ebullición sea más alto para que el motor pueda trabajar tanto a temperaturas bajas como a temperaturas altas. Entonces es una de las aplicaciones pues más importantes, pero si nos vamos a la medicina, también utilizando la propiedad de la presión osmótica se pueden dar tratamientos a personas enfermas con infusiones sanguíneas, las cuales pues ayuden sin provocar una presión osmótica muy grande hacia una célula y que todo salga bien.